Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó la celebración, todos los israelitas fueron a las ciudades de Judá y a los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron las imágenes que la gente adoraba. También destruyeron las imágenes de la diosa Astarte y los pequeños templos de las colinas. No descansaron hasta acabar con todo eso. Luego regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Ofrendas para los sacerdotes y sus ayudantes. Después Ezequías organizó en grupos a los sacerdotes y a sus ayudantes, de acuerdo al turno y al trabajo que les tocaba hacer. Unos presentaban las ofrendas para agradar a Dios o para pedir perdón por los pecados, otros daban gracias y alababan a Dios, y otros servían como vigilantes de las entradas del templo. El rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios ordena en su ley, las ofrendas de la mañana y las de la tarde que presentaban todos los días de la semana, las ofrendas de los sábados, las de cada mes y las que se ofrecen a Dios en las fiestas de cada año. Luego, el rey pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para que los sacerdotes y sus ayudantes tuvieran todo lo necesario para vivir, y así ellos pudieran dedicarse por completo a servir a Dios como Él lo ordena. En cuanto los israelitas se enteraron de la petición del rey, dieron en abundancia de lo mejor que tenían, de su cosecha de trigo, vino, aceite y miel y de todo lo que había recogido de sus campos. También entregaron la décima parte de todo lo que tenían, que resultó ser una gran cantidad de cosas. Era el mes de Siván, cuando la gente de Israel y de Judá empezó a llevar a Jerusalén la décima parte de sus reses, de sus ovejas y de lo que había apartado para Dios. Después de 4 meses dejaron de guardar y acomodar sus ofrendas. Cuando Ezequías y los principales jefes vieron esa gran cantidad de ofrendas, bendijeron a Dios y a su pueblo Israel. Entonces, Ezequías les pidió a los sacerdotes y a sus ayudantes que le informaran sobre lo que se estaba haciendo con esas ofrendas. Azarías, que era el jefe de los sacerdotes y descendientes de Sadoc, le respondió: Dios ha bendecido a su pueblo y es tanto lo que desde el principio han traído al templo que no nos ha faltado comida. Por el contrario, ha sobrado mucho. Entonces Ezequías mandó que prepararan las bodegas del templo de Dios y allí guardaron todos los diezmos y ofrendas que la gente había traído. Para cuidar de todo eso, nombraron a Conanías y a su hermano Simí, que eran ayudantes de los sacerdotes. Bajo sus órdenes estaban los vigilantes, que también fueron nombrados por el rey y por Azarías, que era el jefe principal del templo de Dios. Sus nombres eran Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat, Benaías. Coré, hijo de Imná, de la tribu de Leví, tenía a su cargo la vigilancia de la entrada este del templo y era el responsable de cuidar las ofrendas que la gente daba voluntariamente a Dios. También se encargaba de repartirlas entre los sacerdotes y sus ayudantes. Coré tenía 6 ayudantes que, con toda honradez, repartían las ofrendas entre los sacerdotes y los ayudantes que vivían en las ciudades y campos de pastoreo del territorio de Judá. Los sacerdotes que recibían esa ayuda debían ser descendientes de Aarón y los ayudantes debían estar en la lista oficial de ayudantes al servicio de Dios. Estos eran los 6 ayudantes: Edén, Minjamín, Jesús, Semaías, Amarías, Secanías. La repartición se hacía de la siguiente manera. En un libro estaban escritos los nombres de todos los sacerdotes y los ayudantes mayores de 3 años. La lista de los sacerdotes seguía el orden de la familia a la que pertenecían, y la lista de los ayudantes tenía una sección con todos aquellos mayores de 20 años, según el turno y el trabajo que hacían. Como estos estaban totalmente dedicados a servir a Dios, en el libro también estaban registrados los nombres de todos sus familiares, es decir, de sus esposas, hijos e hijas. Y así, todos los sacerdotes y levitas que iban al templo para cumplir con sus trabajos diarios, según el turno y trabajo que les tocaba hacer, recibían la parte que les correspondía.
Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo, porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios y porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Por eso, Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con sinceridad.